Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que los programas de la Noticia TV los puede seguir también en las redes sociales del diario La Noticia, tanto en Facebook como en YouTube. Hablamos del tema de Patas en el bloque anterior y obviamente hablamos de inseguridad ciudadana, ¿no? Lo que ha ocurrido es un hecho lamentable que esperemos, como decíamos, el Ejecutivo y las autoridades tomen de una vez cartas en el asunto para reducir estos índices de violencia que el año pasado fueron bastante altos, ¿no? Para hablar del tema de seguridad ciudadana tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el vicealmirante en situación de retiro, Carlos Tubino. Él es ex congresista de la República y también candidato por Fuerza Popular. Señor Tubino, ¿cómo está? Buen día. ¿Sí nos escucha? Sí, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por conectarse. Mencionábamos el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Es un tema que golpea, quizás el más grave, ¿no? que golpea a todo el país. ¿Cómo analiza usted esta situación y sobre todo lo ocurrido ayer en Patás, ¿no? Pese a un estado de emergencia, en La Libertad ocurre ese tipo de cosas. ¿Qué revela esto? Que el estado de emergencia simplemente no ha servido nunca en los últimos años. Sí, Carlos, ante todo, saludo especial a todas las personas que están viendo el programa y decirle que la verdad que es preocupante lo que sucede en Patás. Estamos viendo que las medidas que ha tomado el gobierno no funcionan. Continúan los asesinatos este año que han terminado, han muerto 48 personas. Realmente lo que estamos viendo ahí es un enfrentamiento entre bandas criminales que están asociadas con mineros informales, no informales, mineros ilegales. Y lo que se ha visto el día de Año Nuevo ha sido justamente el enfrentamiento de mineros ilegales por tomar un lugar que se lo disputan. Estos mineros ilegales inicialmente, hace ya un par de años atrás, trajeron pues bandas criminales. Ahora las bandas criminales son las que se han apropiado de los lugares donde estos se encuentran. Entonces, la verdad que no hay un despliegue adecuado tanto de las Fuerzas Armadas, de equipos de inteligencia. No ha tomado en serio. Mira, se ha tomado acciones, pero a mira caña, como se dice, no con la fuerza del Estado. Claro, ahora, usted ha sido miembro de las Fuerzas Armadas, conoce muy bien el tema desde adentro. Cuando hay este tipo de situaciones de inseguridad ciudadana, siempre se mira hacia el ejército como una posible salida, ¿no? Como un posible apoyo. Pero en los estados de emergencia, muy poca presencia militar se ha visto en las calles. ¿Qué hay ahí? Un poco de temor de enviar a las Fuerzas Armadas a reforzar la seguridad. ¿Hay un poco de temor, cree usted, de las autoridades de tomar esa decisión? Mira, yo creo que es una combinación de lo que acabas de mencionar y por otro lado de la actitud de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hoy día en el Perú, que han sido perseguidas por años, que la Fiscalía no se pone la camiseta de las fuerzas del orden, sino que las persigue. Entonces, al final, es lógico, yo creo que cualquier ser humano lo haría. O sea, si a mí me van a estar persiguiendo cada vez que actúo en favor de la sociedad, entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Con frenos, es decir, si tengo que participar, veo la forma de participar en la menor medida posible, etcétera. Pero si nosotros tuviéramos acá un poder judicial, una fiscalía que se ponga la camiseta del Perú, que no la tienen, porque persiguen a las Fuerzas Armadas por autoría mediata, que es una canallada hasta hoy de la lucha contra el terrorismo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que solucionar. Y sí es cierto, las Fuerzas Armadas aguantan su participación en este caso, el gobierno de turno tampoco quiere enfrentarse con las Fuerzas Armadas. Entonces se termina en una participación, como se dice, a media caña. Y por otro lado,
los estados de emergencia no se cumplen. Se dice estado de emergencia, pero mira, ¿qué significa el estado de emergencia? Que pierde ya no existe la inviolabilidad del domicilio, que están restringidos las reuniones, etcétera. No, acá todo sigue normalazo. Entonces, ¿qué estado de emergencia es ese? Es solamente un figuretismo. O sea, estos estados de emergencia solamente han sido declarativos, más no efectivos. Efectivamente, porque mira, lo que pasa es que nosotros los que hemos participado en la lucha contra el terrorismo, sabemos lo que es un estado de emergencia y lo hemos administrado. Yo he sido jefe político militar en la región Ucayali. ¿Tú crees que tú podías hacer un fiestón como lo que estamos viendo en estado de emergencia? Si están prohibidas las reuniones, entonces tienes que pedir permiso a la prefectura, a las autoridades, para poder hacer un evento de esa categoría. No, ahora, por ejemplo, tú lo has visto ahora por Año Nuevo. ¿Qué estado de emergencia? Estamos viviendo en normalidad. Es mentira el estado de emergencia. Claro, es verdad, ¿no? Si ponemos como ejemplo las fiestas de fin de año, el estado de emergencia no se cumple en su totalidad, o pareciera que también se ha terminado desnaturalizando el mismo estado de emergencia, no ha sido flexibilizando, y bueno, y finalmente pareciera una medida más. Ahora, señor Tubino, usted ha sido congresista y busca nuevamente llegar al Congreso, esta vez al Senado, con Fuerza Popular. ¿Qué lo lleva a meterse otra vez a una aventura como esta, en una campaña electoral? Sí, mira, a mí lo que me lleva a esto, y que me lo dicen mis amigos, oye, ya, no te metas en esta bronca, ya tenemos nuestros años. Sí, pues yo tengo mis años, pero siento que puedo hacer algo más por el Perú. Ese es el tema, y es la verdad, porque yo no voy, como dicen algunos, por una cosa, por otra, no, yo voy por camiseta, y le digo a la población, si tú quieres elegir a un senador, con las nuevas funciones que van a tener los senadores, tienes que buscar una persona, primero, limpia. Humildemente tengo 51 años de servicio al Estado, con las manos recontra limpias. Primer punto importante. Segundo, si tú vas a ser el que va a hacer el control normativo de las leyes, tratados y decretos del Poder Ejecutivo, tiene que ser una persona con experiencia. Humildemente, he estado 8 años en el Congreso, 40 años en la Marina, 3 años como inspector del Ministerio de Defensa, conozco el sector público peruano, conozco los problemas del Perú, y entonces ese tipo de personas, no lo digo por mí, ese tipo de personas es la que necesitamos como senador, y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta, no poner a un improvisado. Claro, ahora, usted menciona el Parlamento, ¿no? Y este Parlamento, sin duda, ha sido uno de los más, bueno, no el Parlamento, sino los congresistas, ¿no? Han sido uno de los más complicados o criticados, ¿no? Con una aprobación mínima de un solo dígito, según encuestas, porque se lo han ganado a pulso. Hemos tenido niños, hemos tenido ya no sé cuántos casos de mochasueldos, hemos visto una congresista con su asesor le cortaba las uñas de los pies en su oficina. Este tipo de situaciones ha ido en desmedro de la imagen del Parlamento como poder del Estado. ¿Cómo, digamos, se trabaja desde adentro para recuperar un poco el prestigio del legislativo? Sí, mira, Carlos, lo que acabas de mencionar es realmente muy acorde con la realidad. Acá ha habido demasiado populismo en el Congreso. Entonces, al crearse una Cámara de Senadores, esa Cámara de Senadores va a controlar a los diputados. Y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. La población en general tiene que elegir gente seria. Si nosotros tuviéramos gente con experiencia en el Senado, gente limpia en el Senado, vamos a tener realmente un control sobre la Cámara de Diputados. Hoy día, y eso es lo que se ve, que es necesario una Cámara de Senadores, como en muchos países democráticos. En el Perú ya se hizo este experimento de una sola Cámara, pero hay que controlarla, pero desde adentro. Y para controlarla desde adentro está el Senado. Yo personalmente tengo bien claro de no permitir el populismo en el Congreso, tantas leyes declarativas que no son leyes que realmente necesitamos hoy en el Perú.
Entonces tú como senador vas a poder, las leyes que llegan de la Cámara de Diputados, archivarlas, puedes cambiarlas en algunos puntos o enviarlas al Poder Ejecutivo para su promulgación. Entonces eso es importantísimo y eso es lo que la gente tiene que ver. Claro, y justo veíamos hace pocos días un informe de que había 252 candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso y al Parlamento andino, con sentencias, ¿no? Con investigaciones y con sentencias firmes. ¿Esto qué revela de la clase política, señor Tubino? Sí, mira, realmente muestra una falta de seriedad y una falta de compromiso con el Perú. Porque acá lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Y ese tipo de personas realmente no deberían estar participando en un proceso electoral. Y la gente tiene que hacer un voto responsable, tiene que ver a quién le va a dar su voto. Pero tú no puedes seguir eligiendo a personas que, por ejemplo, llegaran al Senado y de repente es un delincuente, de repente es un tipo financiado por la minería ilegal. Entonces ese tipo de cosas tenemos que ver y hacerlo con seriedad. Entonces, por un lado tenemos los partidos políticos que no hacen su trabajo de presentarle a la ciudadanía gente honorable para que vaya tanto a la Cámara de Senadores como diputados, y luego la gente que debe tomar en serio su voto. Claro, ahora, usted mencionaba que mencionábamos de estos 152 candidatos para las elecciones de 2026 que están con sentencias, han sido investigados. Uno de ellos, sin duda, el más llamativo, es Mario Vizcarra. Mario Vizcarra tiene una sentencia condenatoria, dice que ya está rehabilitado, por peculado, cuando tenía un cargo en el gobierno regional de Moquegua, en el CETAR, precisamente. ¿Usted considera que la candidatura de Mario Vizcarra debería continuar o el jurado electoral, o el Jurado Nacional de Elecciones debería frenar esta candidatura, marcando un precedente respecto a candidatos con sentencias? Es que, mira, las reglas de juego están sobre la mesa. Es como ir a un partido de fútbol y no querer aceptar cuando se comete un penal, por ejemplo. No, acá está bien claro, si tú eres una persona que tienes una sentencia penal, entonces, sea de cualquier tipo, no puede postular. Está dentro de los marcos legales que se han colocado para las elecciones. Y eso es lo que se tiene que ver. Y entonces, realmente hace bien el Jurado Nacional de Elecciones de inmediatamente declarar inadmisible su candidatura, porque está violando la regla de juego. Claro, y también recordemos que, y vale la pena precisar, ¿no?, que Mario Vizcarra de alguna manera entra como una especie por la ventana a estas elecciones, porque era otro el candidato, ¿no? Al ser sentenciado, su hermano Martín, él desde sus redes sociales invocaba a votar por Mario, que iba a tomar las riendas de esta elección por parte de Perú Primero. ¿Usted cree que Martín y Mario finalmente terminan siendo lo mismo? Sí, pues mira, eso es un... Mira, ¿sabes qué cosa? Eso, lo que ha sucedido con los Vizcarra, es algo increíble. O sea, que falta de seriedad. Y sobre todo que haya gente que acepte eso. O sea, si yo realmente quiero votar por tal persona, esa persona lo descalifican, y entonces yo pongo a su hermano. ¿Qué tiene que ver tu hermano, por favor? Yo tengo 2 hermanos, pero no pensaban políticamente igual. Entonces, si yo dejo de postular, en este caso que estoy postulando al Senado Nacional por Fuerza Popular con el número 7 a nivel nacional, ¿a qué? Yo no me descalifican por a veces motivos, y entonces ¿qué? Yo pongo a mi hermano. No, pues, por favor. Eso demuestra la falta de seriedad, el manoseo de la política del Perú. Ahora, al menos ponga a tu hermano que no tenga sentencias, ¿no? Al menos búscate un hermano, un familiar que no haya tenido una sentencia condenatoria, ¿no? Es lo mínimo, pues tiene razón, pero encima poner al hermano que tiene un obstáculo definido previamente por el Jurado Nacional de Elecciones y la legislación actual, de que elimina de cualquier participación política. Entonces, ¿qué es eso?
Claro. Ahora, señor Tumino, centrémonos en sus propuestas, ¿no? Usted es candidato al Senado, me parece que es con el número 7, que va al Senado por Fuerza Popular, al Senado Efectivamente, Nacional, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son sus principales propuestas para llegar al legislativo? Sí, mira, yo tengo varias cosas en mente. Primero, me presento, como lo dije, con las manos bien limpias y con experiencia. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué le preocupa a los peruanos? La seguridad ciudadana. Entonces, estamos enfrentando bien la inseguridad ciudadana, repito con una N mayúscula, no, porque no estamos utilizando toda la fuerza del Estado. Estamos a media caña, como lo dije anteriormente. Primer punto importante. Cuando analizamos la situación de la Policía Nacional, vemos que nuestra Policía Nacional no está en el año 2025 en lo que se refiere a tecnología. Y tú, para poder reaccionar hacia el delito, tienes que tener hoy día una reacción rápida. ¿Yo qué pienso? Vengo de la Marina de Guerra, conozco el profesionalismo tecnológico de muchos oficiales que están hoy día en actividad. Entonces, mira, yo sí creo que debe participar la Fuerza Armada mucho más de lo que está haciendo. Por ejemplo, en ese punto, la Policía Nacional necesita una revolución tecnológica con apoyo de la Marina y del Ejército, de la Fuerza Aérea, para realmente hacer un cambio. Necesitas drones, necesitas puestos de control, necesitas geolocalización. Pues es una vergüenza. En el año 2025 anda tú a Israel a ver cómo se reacciona inmediatamente. Mira, ahora último, cuando hubo esta balacera en una playa en Australia, claro, la reacción de la policía fue inmediata. Pero ¿cómo se logra la reacción inmediata ante un delito? Porque ahí es donde tú tienes que agarrar al terrorista o al delincuente. Tienes que tener tecnología. Sin tecnología hoy día está con esta reacción que vemos acá en el Perú, una reacción lenta. Eso por un lado. Por otro lado, hay que hacer toda una reestructuración de la Policía Nacional en lo que se refiere a las especialidades. Entonces tiene que haber una especialidad de orden interno, otra de investigación criminal dentro de la policía. Se tiene que hacer instrucción y entrenamiento, pero como corresponde, también con apoyo de las Fuerzas Armadas y los comandos, etcétera, para hacer un cambio rápido en la Policía Nacional. Uh-huh. Pero lo que estamos, eso por un lado, mira, eso en lo que se refiere a seguridad ciudadana, y tengo más cosas en la cabeza. Pero por otro lado, en relación a otros temas, oye, es una vergüenza que un país como el Perú, en mediano desarrollo, mira el presupuesto de la Presidencia de la República que tenemos, tengamos las fronteras tan abandonadas. Hay que hacer pues una revolución en nuestra frontera, por favor. Eso es el polvo, parece que fuéramos un país africano del quinto mundo. Nuestras fronteras dan vergüenza en la Amazonía, yo camino por ellas, y no hay fronteras vivas. Entonces ahí hay que hacer toda una chambaza para reestructurar la situación de las fronteras en el Perú. Y entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, nuestra Amazonía está desconectada del mundo. Necesitamos, el que está hoy día desconectado del mundo está condenado a la miseria y la pobreza en una aldea global que es el mundo hoy día. Claro. Ahora, usted mencionaba el tema de nuestras fronteras, ¿no? Y hay sin duda, hay una porosidad en varios puntos de nuestras fronteras. Eso es real y es evidente. Pero otras cosas que también preocupa respecto a la frontera es esta migración, ¿no? Esta migración ilegal. Leíamos ayer unas declaraciones del canciller Hugo de Sela que señalaba que el Perú ya no aguantaba un inmigrante ilegal más, ¿no? ¿Cree que en el tema de migración también hemos estado cojeando en los últimos años? ¿Pecamos de buena gentes? Mira, lo que ha dicho el canciller está muy bien. Pero sí, ya lo acabo de mencionar, nuestras fronteras son una coladera, por favor. Mira, años atrás, cuando los aranceles en el Perú eran altos y en Ecuador eran de menor cuantía,
Entonces pasaban televisores, pasaban de todo. Pues. Hoy día pasan igual, pero hoy día pasa gente. Es una coladera. Entonces, claro, hablan de inmigración, pero si la inmigración ilegal no está controlada en el Perú, y no porque uno llega a un puesto de control y de repente le hacen una trampa. No, no pasa por ningún puesto de control. Pasa de un lado a otro como en tu casa. Entonces, ese es el tema. Y eso es un tema importantísimo. La lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, que se hace también a media caña en el Perú, necesita también un cambio fuerte, porque tanto los delincuentes narcotraficantes como mineros ilegales son los motores de la inseguridad ciudadana. Ahí están las fichas, el dinero, la logística. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el Perú? Por eso te digo, este tipo de inquietudes y otras que tengo en la cabeza son lo que me llevan a mí, a la edad que tengo, a salir y decir, bueno, daré lo último para tratar de arreglar el Perú para los jóvenes. Claro. Señor Tubino, para ir terminando, hablábamos de esta aventura, ese compromiso que tiene usted en su candidatura, pero también, por otro lado, hay cuestionamientos de por qué Keiko Fujimori es la lideresa natural del partido de Fuerza Popular. Sin embargo, se ha cuestionado desde afuera la aparición de nuevos rostros en una campaña presidencial. Keiko nuevamente es candidata. ¿Cómo ven ustedes el tema desde adentro? Entiendo que ven a Keiko como la candidata natural del partido. Efectivamente. Y lo que pasa es que la gente no conoce a Keiko. Esa es la verdad. La gente, y sobre todo los jóvenes, los han conducido, les han contado 500 leyendas sobre Keiko falsas, y personalmente los que la conocemos, sabemos el tipo de persona que es hoy día a los 50 años. Una persona que ha sido tan perseguida que los que la han perseguido son los que la han engrandecido a Keiko hoy día. Keiko tiene una lindísima personalidad, ha madurado muy bien. Es una persona que conoce la realidad del Perú. No es una vaga, como dicen algunos, tratando de denigrarla. Y eso lo ha dicho hasta López Ayala, ¿no? López Aliaga, que desgraciadamente se va de boca. Keiko es una persona prudente, una persona que ustedes la van a ver ahora en la campaña. Es una persona que se merece la presidencia de la República, en bien de los peruanos. Claro. Señor Tubino, la última, y también cerrando el tema también de Keiko. Finalmente el Tribunal Constitucional se trajo abajo el caso Cócteles, ¿no? No solamente a favor de Keiko, sino también a favor del partido de Fuerza Popular. ¿Cree que esta es una oportunidad de usar esa situación como un trampolín para la candidatura de Keiko Fujimori? Mira, acá lo que es cierto es que estas persecuciones han sido persecuciones ilegales, persecuciones políticas, y ha sido demostrado en la última decisión de la Corte Suprema, donde 5 magistrados a 0 votaron a favor de que esta denuncia que había hecho la fiscal de la Nación en su momento para desaparecer al partido Fuerza Popular era no solamente contraproducente, sino que era algo que no correspondía. Mira, y entonces ahí nomás te das cuenta de la politización, la crisis de la Fiscalía. Qué vergüenza para la Fiscalía de la Nación que una propuesta sobre un supuesto delito o una organización sea tirada al tacho de basura por 5 magistrados a 0 en la Corte Suprema. Claro, sí, pues bastante contundente fue la decisión del TC, bueno, y Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular finalmente quedaron bien parados. Señor Tubino, bueno, queremos agradecer la entrevista, bueno, y desearle también éxito en la campaña rumbo al Senado. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo decirle a la gente que siento que tengo para aportar para todos los peruanos. Tengo las manos limpias, 51 años de servicio al Estado, y yo les pido que cuando hagan su voto a conciencia, en el Senado a nivel nacional, en la segunda columna de la cédula de sufragio, marques acá y escribas el número 7 en el casillero siguiente.
Muchas gracias, muy buenos días. Bien, estuvo con nosotros el ex congresista y candidato al Senado por Fuerza Popular, Carlos Tuino, o como decimos, postula nuevamente al Parlamento con la agrupación de Keiko Fujimori para las próximas elecciones de abril de este año.